Buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas. A continuación les vamos a explicar cómo se manejan los negocios fiduciarios. Para entender cómo se manejan estos negocios, primero vamos a conocer qué es un negocio fiduciario. Fiducia significa confianza, lo cual es la base para los negocios fiduciarios. Como ya lo mencioné, fiducia es un acto de confianza, en donde una persona transfiere uno o varios bienes. Este es un contrato mediante el cual se transfiere todo o parte de sus bienes o derechos a un fiduciario, quien, teniendo estos bienes y derechos separados de su patrimonio personal, actúa con la finalidad determinada para beneficio de uno o varios. Ahora vamos a conocer cuáles son las partes que intervienen dentro de los negocios fiduciarios. A los negocios fiduciarios también se les puede conocer como fideicomiso. El fideicomiso se financia a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esto tenemos el fideicomitente, que es el deudor, quien transfiere sus bienes al fiduciario. Este fiduciario garantiza las obligaciones que el fideicomitente le transfirió para el beneficio de uno o varios acreedores en este caso. Vamos a conocer ahora las características de cada uno de los participantes, que ya les mencioné. Como primer punto tenemos el fideicomitente, que es la persona natural o jurídica que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada sobre uno o varios de sus bienes para el cumplimiento de una finalidad. El fideicomitente señala en el contrato las instrucciones a las cuales deberá sujetarse la fiduciaria. La sociedad fiduciaria. Esta sociedad fiduciaria son entidades de servicios financieros, cuyo objetivo es la realización de todos aquellos actos de confianza, con el propósito de que se cumpla la finalidad del contrato. También podemos decir que esta sociedad fiduciaria son profesionales en la gestión de negocios, transacciones u operaciones. Por cuenta de terceros reciben encargos de confianza, siendo a la vez asesores de sus clientes. Ahora, como último punto tenemos qué es el beneficiario, también llamado el fideicomisario. Es la persona en cuyo beneficio se desarrolla el fideicomiso y se cumple la finalidad perseguida. Este beneficiario puede ser el mismo fideicomitente o la persona o personas que éste designe. Y puede ser una persona natural o jurídica, de naturaleza privada o pública, nacional o extranjera. Tú le pegas con la papaya. Intervinientes en el contrato fiduciario. El fideicomitente puede reservar algunos derechos para aclarar algunas características que como propietario de los bienes no quiere perder. Un ejemplo sería al entregar una casa. Se puede reservar el derecho del uso de la misma y que la fiduciaria solamente figure como propietaria. Además puede terminar la fiducia siempre que se haya reservado esa facultad en la firma del contrato y pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto. Al terminar el contrato fiduciario, puede obtener de regreso los bienes que le entregó a la sociedad fiduciaria y el fideicomitente le puede pedir a la sociedad fiduciaria una rendición de cuentas sobre la administración de los bienes que le han sido entregados. El beneficiario. Exigir a la sociedad fiduciaria el cumplimiento puntual de sus obligaciones y si no las cumple, exigir indemnización por el cumplimiento del contrato. La sociedad fiduciaria. Son derechos de la fiduciaria, además de los establecidos en la ley y el contrato, recibir una remuneración y requerir información de los fideicomitentes y beneficiarios. Características de los negocios fiduciarios. Entre ellos tenemos la confianza. Se trata de una confianza de doble vía, del cliente hacia la fiduciaria y de la fiduciaria al cliente. La transparencia.
Todos los actos y transacciones deben ser absolutamente transparentes. Responsabilidad fiscal. En el Ecuador, el fideicomiso es considerado como sociedad para fines tributarios y por lo tanto es sujeto pasivo de impuestos. Herramientas de medio. La fiduciaria se limita a ejecutar los encargos fiduciarios, mas no puede garantizar rendimientos o resultados específicos. Finalidad para cumplir. Siempre debe haber una finalidad en el fideicomiso, que debe quedar muy clara cuando se celebra el contrato fiduciario. Separación absoluta de bienes. La fiduciaria debe mantener una separación total entre su propio patrimonio y los bienes que le entregan bajo la figura del fideicomiso. Los constituyentes o fideicomitentes entregan el patrimonio autónomo sumas de dinero para que la fiduciaria lo invierta, según instrucciones para beneficio propio o para terceros. Es fundamental que se determine el tipo de títulos, valores productivos u otros en los que se podrá realizar las inversiones por parte del fiduciario. Es necesario identificar las decisiones de inversión bajo directrices generales del constituyente. Se recomienda que las políticas de inversión de los recursos aportados sean establecidos por un organismo colegiado por la Junta de Fideicomiso. Definición. Esta clase de fideicomiso es la transferencia de un inmueble con la finalidad de desarrollar sobre el proyecto de construcción tales como vivienda, hospitales, condominios o infraestructura en general. La modalidad que se puede utilizar es que adquiere una gran trascendencia en los últimos años, sobre todo por la seguridad que brinda, además que disminuye a los inversores la dificultad de los diferentes riesgos que existen. Los tipos de fideicomisos. Existe 5 fideicomisos principales, los cuales son fideicomiso inmobiliario integral, fideicomiso inmobiliario al costo, a precio fijo, de preventas y de tesorería. Ya. El fideicomiso mercantil, o sea, la titularización. Este dice que constituye y transforman activos líquidos y activos difíciles de negociar. Los negocian en el mercado de valores mediante el patrimonio autónomo que se encarga de realizar la emisión de diferentes títulos. Constituyente lleva la expectativa de generar flujos de fondos futuros y determinantes. Ya, lo que hace es que existan activos que se pueden titularizar, como por ejemplo las viviendas, activos, hoteles, oficinas, infraestructura, proyectos de minería, energía y proyectos de construcción. Las características del contrato del fideicomiso mercantil, entre las más principales tenemos que es un conjunto de derechos y obligaciones destinadas con una finalidad específica. Tienen naturaleza individual y separada. Otra también es que es distinto de los diferentes patrimonios del constituyente, del fiduciario, beneficiario y de terceros. Ya, autonomía de los beneficiarios de fideicomitidos. Estos dice que no pertenecen a la prenda común de los acreedores del fiduciario ni a la masa de bienes de su liquidación y que únicamente garantizan las obligaciones contraídas por el fiduciario. Ya, el fideicomisos en el Ecuador, esto es muy importante ya que dice que en el país existen alrededor de 1.658 fideicomisos que manejan un patrimonio de 5.502.7 millones según datos de la Superintendencia de Compañías. Según el catastro del mercado de valores y reportes de administradores de fondos, los fideicomisos más utilizados en el país son los de garantía y de administración, ya que estos representan el 49% del número total, además que maneja el 47% del patrimonio total de fideicomisos. Ya, las entidades que controlan esto nos dice que es la Superintendencia de Compañías y Bancos, el SRI, la Unidad de Inteligencia Financiera, los municipios y la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera.
Una vez que hemos aprendido toda la metodología acerca de los negocios fiduciarios, lo siguiente que realizaremos es presentarles un ejemplo. Para este caso nos hemos propuesto realizar un ejemplo sobre el manejo de un negocio fiduciario inmobiliario o en otras palabras un contrato de encargo fiduciario. Tradicionalmente, cuando se trata de negocios inmobiliarios, las personas quieren adquirir viviendas nuevas o construir sus viviendas acorde a sus gustos y preferencias. Estas personas se acercan a una inmobiliaria y contratan los servicios de esta. Esta entidad se encarga de construir dicha vivienda acorde a sus gustos y preferencias. A consecuencia de esto, las personas desembolsan una suma determinada de dinero, tanto por los servicios que presta como también por la construcción de su casa. Y finalmente se podría cerrar el negocio. Sencillo, ¿verdad? Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde se evidencia aquí los negocios fiduciarios? ¿Dónde está la entidad fiduciaria? Este negocio que les acabamos de presentar es un ejemplo acerca de un contrato simple y muy sencillo. El ejemplo acerca de nuestro tema, que es los negocios fiduciarios, partirá de este escenario, es decir, del ejemplo donde una familia querrá adquirir una vivienda nueva. Para esto es primordial adaptar nuestro ejemplo a la realidad de los negocios fiduciarios. Por consiguiente, es indispensable conocer las personas que van a intervenir en estos negocios fiduciarios, que son los siguientes. Como acabamos de ver en la metodología, las personas que intervienen en este negocio fiduciario son tres: el fideicomitente, que para mejor comprensión de las personas que están viendo este video, nosotros lo llamaremos la familia Suárez. La entidad fiduciaria, que aquí en el Ecuador existen varias entidades que realizan estos servicios financieros. Nosotros hemos seleccionado al grupo Morgan y Morgan. Y por último, los beneficiarios serán la misma familia Suárez. Recuerden que en la metodología el fideicomitente puede ser el mismo que el beneficiario. Ustedes se preguntarán, ¿y en dónde quedó la inmobiliaria, la entidad que construirá la casa de la familia Suárez? Para esto es necesario conocer cuál será el rol que tomará la entidad fiduciaria. Por un lado, la entidad fiduciaria recibirá los bienes que le transferirá a la familia Suárez, o también llamado el fideicomitente, y por otra, esta entidad hará cumplir la finalidad del contrato al inmobiliario. Es decir, este hará que la inmobiliaria cumpla con los requerimientos que le pide la familia Suárez para su casa, garantizará las obligaciones que tenga la inmobiliaria con el fideicomitente. Debemos tener en claro algo muy importante en un negocio tradicional, como les presentamos anteriormente. La familia Suárez desembolsó una cantidad determinada de dinero para la construcción de su casa, a la inmobiliaria por los servicios que presta y por la construcción de esta. Ahora, en este negocio fiduciario, la familia Suárez no transferirá nada de efectivo a la inmobiliaria, sino más bien estos activos o este dinero lo transferirá a la entidad fiduciaria. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué hará esto si la inmobiliaria es la que construirá la casa? Aquí es donde debemos saber muy bien cuál es la función de una entidad fiduciaria. ¿Cuál es la función de una entidad fiduciaria? Es la realización de todos aquellos actos de confianza con el propósito de que se cumpla la finalidad del contrato, o en otras palabras, son profesionales en la gestión de negocios, transacciones o operaciones por cuenta de terceros. Esta entidad recibe encargos de confianza, siendo a la vez asesores de sus clientes. Entonces, el grupo Morgan y Morgan es la entidad fiduciaria. Esta gestionará y manejará el dinero que depositó la familia Suárez en su cuenta para administrar. Es decir, el grupo Morgan y Morgan desembolsará el dinero para el pago de cemento, ladrillos, varillas, etc. Es decir, materiales de construcción, como también de los servicios de la inmobiliaria. Esto lo realizará con el fin de que esta inmobiliaria cumpla con los requerimientos del fideicomitente, es decir, cumpla con los gustos y preferencias de la familia Suárez. Finalmente, podemos ver que la entidad fiduciaria administró el dinero de la familia Suárez. La inmobiliaria no tuvo nada que ver con este dinero. Esta es la función principal de esta entidad, ya que como el fideicomitente depositó su plena confianza a esta entidad fiduciaria, esta deberá manejar correctamente su dinero, administrarlo para la construcción de su casa y velar por los requerimientos que ésta le pide. Por último, es necesario reconocer que en este tipo de negocios, el hecho de que el fideicomitente deposite la confianza y el dinero a la fiduciaria no quiere decir que todo es responsabilidad de la fiducia. En otras palabras, el dinero depositado sigue siendo responsabilidad de la familia Suárez.
La fiduciaria lo único que realiza es administrar este dinero nada más. Puede darse el caso de que el dinero que la familia Suárez depositó en la fiducia genere obligaciones o pasivos por pagar. En este caso, estos pasivos por pagar son responsabilidad de la familia Suárez. ¿Qué es lo que hace la entidad fiduciaria? Informar esto a la familia Suárez y esta deberá hacerse cargo de estas obligaciones. Recuerden que el hecho que la familia Suárez transfiera los bienes o el dinero a la fiducia no lo exime de responsabilidades de esta. Gracias. Eso es todo, amigos.